dado los acontecimientos tristes de esta semana y el asesinato de Charlie Kirk, y realmente esta es una frase que he escuchado de ustedes, al menos 4 personas, y es: el evento me ha afectado más de lo que podría imaginar. Yo realmente de nuestro hermano escuché muy poco, siempre cosas buenas, y de él personalmente no escuché ni he escuchado hasta el momento más de 2 minutos de ningún comentario. Sin embargo, algo afectó mi corazón, el corazón de Eliané, de Elisa, de Eliané, de Justin, de varios, de todos nosotros quizás. Y creo que hemos sentido una pérdida, como algo que se nos ha arrancado, sin permiso alguno, si es que eso fuera necesario. Pero por eso he recurrido en oración al Señor, y el Señor trajo a mi mente Juan capítulo 1. Y el versículo clave, no único para hoy, pero clave, que Dios trajo a mi corazón fue este: la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Cuando la brutalidad irrumpe de esta manera a nuestra agenda, a nuestra vida, nos sumergimos en cierto matiz gris de tristeza y también de preguntas que son importantes y que no deberíamos nosotros ni minimizar ni eludir, porque nos traen de regreso a la realidad de la vida. Pregunta es: ¿por qué el mal parece prosperar mientras los inocentes sufren? Pregunta como: ¿existe realmente un orden justo por encima de la humanidad, por encima del universo? ¿O esto es todo caos, azar? Si hay un Dios bueno, ¿dónde está Él en medio de la abrumadora injusticia en los hombres? ¿Le importamos realmente a Dios? ¿Qué valor tiene una vida si se puede extinguir de una manera tan fácil? Y así las preguntas pudieran ir una detrás de las otras. Pero es precisamente en este abismo de confusión social y de dolor de quienes amamos el Evangelio y amamos a los nuestros, donde el Evangelio de Juan se vuelve hoy para nosotros radicalmente relevante. Es una palabra que viene a arrojar luz, con tema de luz, con persona de luz en nuestro corazón, en medio de cualquier sentido de pérdida que pudiéramos experimentar. Porque el Evangelio de Juan nos ofrece no una filosofía a la cual aferrarnos y encontrar respuestas, sino una persona con la cual podemos relacionarnos y en Él estar completos. Nosotros realmente lo que necesitamos no es una respuesta teórica, sino una experiencia personal con el Dios de la vida. Un libro de historia, un libro de filosofía, un diccionario de la época puede darnos cualquier contenido que tú puedas cortar y pegar a una circunstancia, y aún eso no satisface. No solo porque no tiene toda la verdad, sino porque Dios no nos ha creado a nosotros para encontrar plenitud en contenidos, sino en una relación. Somos seres personales. Hoy, más que nunca, necesitamos entonces silenciar el ruido de toda la media, el ruido de todo lo que se pueda hablar, toda la confusión interna, externa, social, política, económica, para sentarnos a los pies de Juan como un pastor de amor y que nos hable una vez más acerca de Jesús. Jesús. Él es la luz. Y Dios comienza todo con luz. Por eso Juan dice: en el principio era el Verbo. El Verbo era con Dios y el Verbo era Dios.
y que por medio de Él fueron creadas todas las cosas, y sin Él nada de lo que ha sido creado fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Ustedes creen que Juan está refiriéndose en el principio solo porque está comenzando así su evangelio? Todos nosotros sabemos que la Biblia comienza con este libro llamado Génesis y dice: en el principio. Y él, siendo judío, siendo hebreo, no de manera inspiracionalmente artística, sino inspiracionalmente divina, él está comenzando su evangelio hablando de Jesús, diciendo: en el principio. Aún antes del principio de Génesis, de que creó los cielos y la tierra, aún antes hay un principio en que Dios siempre ha existido, Cristo siempre ha existido en comunión con el Padre, en ese principio eterno que realmente no está fechado en la historia cronológica de la vida, sino en un principio del cual parten todas las cosas. Ya Jesús existía. Allí la palabra vida, en Él estaba la vida. Esa vida no es vivo, de vida biológica, sino soy, de vida de Dios. ¿Ha escuchado ese nombre? Soy. Es vida de Dios. En Él estaba la vida, quiere decir que Él tenía la vida de Dios. Y no como algo que ha recibido, sino como su esencia, como su existencia. Lo que quiere decir que Él era Dios. Por eso Juan estaba diciendo: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, porque en Él estaba la vida de Dios. Por eso Jesús dice: quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo y el Padre, uno somos. Uno somos. Porque en Él estaba la vida. Y esta es una de las cosas más profundas que encuentro en el Evangelio, y el Evangelio particular de Juan en este capítulo, y es que esa vida es la luz de los hombres. Lo que quiere decir que Cristo, al expresar humanamente la vida de Dios, esa expresión de vida divina es la que se convierte en la luz de los hombres. Ok. Con luz comienza todo. Allá en Génesis capítulo 1 dice: y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Y allí comenzó el primer día de la creación. Cuando nosotros venimos a la salvación, comienza con luz. En el segundo libro de Corintios, carta a los Corintios, capítulo 4, dice que Dios ve a los perdidos y ellos están en tinieblas porque el diablo, el demonio, Satanás, los tiene en oscuridad. Pero Dios, que resplandece sobre la oscuridad, Él nos ha hecho ver la luz de Dios en Cristo. Pero sin esa acción de traer luz a la conciencia, luz al corazón, las personas no pueden apreciar a Cristo. Así que la salvación comienza con un acto de arrojar luz sobre la conciencia, luz sobre los corazones, para entonces poder ver a Cristo y comprender que Él es quien dice ser el Salvador de los hombres. La salvación comienza con luz. Nuestro crecimiento espiritual comienza con luz. Porque la palabra de Dios ha de discernirse espiritualmente y el Espíritu Santo ha de alumbrar nuestros ojos para que podamos comprenderla y poder aplicarla a nuestra vida de una manera sabia. El crecimiento comienza con luz. El despertar, el avivamiento de una iglesia comienza con luz, donde todos en un mismo sentido comienzan a comprender el libro de los Hechos, el trato del Espíritu Santo, la perdición de las almas. Comienza a tener una unidad en el Espíritu, donde el Espíritu está alumbrando los corazones. Por eso el apóstol Pablo dice a Timoteo: aviva el fuego, el fuego del don que está en ti, porque es una luz que se ha de
avivar. Y ese avivamiento personal contagia al resto, y un despertar espiritual comienza con una acción de Dios de traer luz a los corazones. Todo comienza con luz. Cuando estábamos haciendo algunas reparaciones en la casa, después de comprarla, vinieron días de invierno. Siendo de día no se veía nada en la casa. Y encontramos en una casita que tenían los antiguos dueños en el patio, ¿te acuerdas, papá? Un reflector, una luz de estas que se ponen a veces afuera, en los patios, en las plazas. Esas lucecitas, y con un cable la llevábamos de un lugar a otro antes de trabajar. Una era la condición de la habitación antes de nosotros llegar. Pero antes de hacer cualquier cosa, uno necesita traer luz. Y al traer la luz, entonces comienza un trabajo para traer un nuevo orden, con diseño y belleza. Amado hermano, todo comienza con luz. Y cuando Dios quiso traer un nuevo comienzo para la humanidad, Dios envió a su Hijo. Él portaba la vida de Dios, y la vida de Dios expresada en las relaciones humanas trajo luz a la humanidad. ¿Qué reveló? Que Dios es real, el amor de Dios, el diseño para su creación, sus propósitos para lo suyo. Todo en Jesús era un discurso elocuente de quién es Dios, su propósito, su carácter, su diseño. Por eso Cristo era y es y siempre será el Verbo de Dios, el Verbo encarnado. Es el discurso, es el mensaje, es la enseñanza de Dios mientras lo vemos pasar. Amado hermano, dice este pasaje: la luz en las tinieblas resplandece. Lo que nos dice, según también Lucas, al comienzo de su evangelio, cuando Jesús llegó para visitar a Galilea, voy a ir más atrás. Jesús es bautizado en el Jordán, el Espíritu Santo lo lleva a la tentación, capítulo 4, saliendo triunfante de la tentación, el Espíritu Santo, dice Lucas, lo guió a Galilea. Cuando él visitó a Galilea, dice que se cumplió una profecía. ¿Ha escuchado esto en Navidad? El pueblo que habitó en tinieblas vio una gran luz. Una gran luz. Porque no solo Galilea, sino Jerusalén. No solo Jerusalén, que tenía el templo, sino Israel. No solo Israel, el Medio Oriente, Asia, todos los continentes. El mundo al que vino Cristo es un mundo dominado por las tinieblas. Por eso Él vino con la luz a resplandecer en las tinieblas. Ese solo versos nos está presentando la batalla cósmica que hay constantemente real entre el reino de Dios, el reino de luz, y el reino de Satanás, el reino de las tinieblas. Él vino a arrojar luz. Amado hermano, para que el mundo esté escondido en tantas tinieblas, lo que ha ocurrido es que Satanás establece una base militar en el corazón de cada hombre a través del pecado. Cuando el hombre decide pecar quebrantando la ley de Dios, su alma muere. Y esa alma es terreno fértil donde Satanás, consciente o no la persona, habiendo tomado una decisión o no, creyendo en Dios o creyendo en Satanás, eso no importa, pero habiendo desobedecido, su alma muerta es el terreno donde Satanás viene a tomar posesión. No estoy diciendo que está poseyendo la vida, sino que él está dominando la vida. Ahora,
A través del pecado en el corazón y la mentira de Satanás dictada a su vida constantemente, él domina los hilos de la humanidad. Y el pecado deja de ser a veces personal para convertirse en estructural. Por eso hay sociedades que están organizadas de una manera pecaminosa, injusta. Porque ya el pecado, más allá del pecado personal, se ha convertido en una estructura social. Y no solo estructura social, sino también currículo de escuela. Y el pecado lo filtra todo. Y es la forma en que Satanás extiende sus tentáculos para llevar a los hombres y a las nuevas generaciones bajo su dominio. Pero cuando entra la luz en escena, allí comienza el choque, el conflicto de poderes. Cada vez que Jesús tiene un encuentro con una entidad demoníaca, es la evidencia, es la erupción del volcán. Pero ese conflicto está más allá que simplemente la confrontación con una entidad demoníaca. Me explico. Por ejemplo, cuando Jesús va a visitar a Gadara, ¿se acuerdan ese pasaje? Marcos capítulo 5. Jesús dice, vamos a montar en la barca. ¿Para dónde vamos? No dice. No hace falta GPS, yo soy el GPS. Vamos para allá. Se monta y en el camino se levanta una gran tormenta. Tú lees aquel pasaje y Jesús se levanta y reprende el viento y la tempestad y las aguas. Y le dice, calla, enmudece. Allí los evangelistas, de manera muy intencional, están hablando de que Jesús dialogó con la naturaleza en algún sentido de personalización de los elementos de la naturaleza, reprendiéndole, hablándole con autoridad. Y de ahí reveló su gloria. Y los discípulos pasaron de temer a la tormenta a temer a aquel que tiene más poder que la tormenta. Y llegaron a Gadara. Nada más pusieron pies en tierra y vino un hombre desnudo que procedía de los sepulcros, dando ladridos como un perro, y se puso a los pies de Jesús. Aquel hombre estaba poseído por un demonio, comía de los cuerpos en descomposición. Los hombres querían atarlo, llevaba consigo todavía algunos grillos de que los hombres querían presionarlo y no podían con él. Se la pasaba asustando a la familia, gritos en la noche, una película de terror real. Jesús dialogó con él, y cuando los hombres cercanos vinieron a ver lo que pasaba, encontraron a aquel hombre vestido, sano y en su juicio cabal. Y le decía a Jesús, déjame ir contigo. Déjame ir contigo. ¿Qué pasó allí? Un encuentro de poderes donde la luz prevaleció. Pero ¿piensan ustedes que quizás la tempestad previa al encuentro de Jesús con aquel endemoniado no es simplemente fortuita de los elementos de la naturaleza? A mí me gusta pensar y considero que era la oposición satánica antes del encuentro redentor. Jesús iba rumbo a este hombre para liberarlo. Lo único que fue hacer fue lo único que hizo y regresó de allí. Pero toda esa tempestad no fue simplemente una asignatura pedagógica para sus discípulos de que deberían tener fe en Cristo, sino fue la lucha de poderes que estaba oponiéndose a la redención de un hombre. Veamos, amado hermano, en esto un escenario. Esta es la lucha de poderes, este es el conflicto en que estamos nosotros como iglesia. El mismo conflicto de Cristo es nuestro conflicto. Estamos en un mundo en tinieblas. Y ante cualquier intento de resplandecer, vendrá la oposición.
Pero donde la psicología ha fallado, donde la salud ha fallado, donde los políticos han fallado, los económicos han fallado, aún hay recursos sobrenaturales del Espíritu Santo para la iglesia, que puede, por la gracia de Dios, discernimiento de espíritu, hacer mano de cualquier herramienta en la ciencia, pero usando el poder de Dios para salvar, sanar, restaurar, liberar al hombre que está esclavo del pecado y de Satanás. Amado hermano, dice que las tinieblas no prevalecieron. Ese sencillo verso nos está diciendo: la luz viene con la intención de resplandecer y va a haber oposición, pero la oposición no va a prevalecer. Hace varios años atrás, hablando Justin y yo acerca de la clínica de aborción, y empecé a ver algunos videos que Justin me recomendó de algunos hermanos que hacen buen testimonio. Y algo fue común en todos esos debates: las personas se quedan sin argumento. Ese es un común, ¿de verdad? Se quedan sin argumento. Segundo, ante la ausencia de argumento viene la rabia. Y ya no atacan a base del razonamiento, del argumento, de la ciencia, del conocimiento, sino que viene ahora a través de ofensa a la persona. Y cuando la ofensa de la persona no resulta, hay un intento, aunque la mayoría de las veces, gracias a Dios, fallido, de agredir a la persona. ¿Qué hay en el corazón del hombre que está esclavo de las tinieblas, que ante el argumento de la luz simplemente no se rinde, o simplemente busca más argumento para explicarse, o más razonamiento, o más respuesta? No, sino que allí vemos cómo el pecado es el problema del hombre, no el conocimiento. Porque ante la falta de respuesta, ante la falta de convencer a la otra persona o de convencerse a sí mismo, lo que debería ir lógicamente es la rendición y el amor a la verdad. Pero como es una postura de pecado, lo que hay es atrincheramiento, obstinación y violencia. ¿Me siguen? ¿Por qué? Porque la luz resplandece, pero las tinieblas se oponen. Se oponen. El mismo Juan, capítulo 3, versículos 19 y 21, después de aquel gran versículo de Juan 3, 16, a algunos se nos escapan estas palabras importantísimas. Escuchen a Jesús. Are you ready? Esta es la condenación del mundo. Oye, solo esa frase debería erizarnos los pelos. Esta es la condenación del mundo. Eso está diciendo: por esto es que el mundo está bajo juicio, está condenado, está mal. Que la luz vino al mundo, pero no es que los hombres no vieron su luz, no es que los hombres no comprendieron su luz tan siquiera, sino es que los hombres, al ver la luz, amaron las tinieblas más que la luz que se les daba, porque sus obras eran y siguen siendo malas. La base del problema es el pecado. Obstinación, rebeldía, oposición a Dios. Es una postura predeterminada que toma el corazón de decir: si hay Dios, no quiero adorarlo. Porque todo el que hace lo malo aborrece la luz, no viene a la luz para que sus obras sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz
para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amado hermano, lo que nosotros experimentamos en esta semana, podemos decirlo de muchas maneras, esta es una de ellas. Fue una manifestación de este conflicto de siglos entre la luz y las tinieblas. Ahora, ¿qué hace Dios al respecto? Dice, y hubo un hombre llamado Juan, que vino para dar testimonio de la luz. Él no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Amado hermano, perdóname si soy tan específico en el día de hoy, pero cada frase, cada palabra de lo que está diciendo Juan pesa. Cada palabra. Y hubo un hombre. Ese hombre no es para distinguirlo de mujer, sino que Dios tiene predilección por usar hombres para llevar a la salvación a hombres. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que los videos pueden ser buenos, las postales, los tratados pueden ser buenos, cualquier acto puede ser bueno, pero Dios tiene predilección por usar personas para salvar personas. El recurso más valioso de una iglesia no es su capital, no es su templo, no es su location. El recurso más importante de una iglesia es las personas que los componen. Tú eres el recurso más valioso para Dios. Dios no pone su espíritu en una computadora, ¿no es verdad? Dios no unge piano, Dios unge el pianista. Dios no unge la finanza aunque le bañes de aceite. Dios unge al económico. Dios no unge paredes, Dios unge corazones. Tú eres el recurso de Dios. Amado hermano, nosotros no podemos pensar en una varita mágica, ni en una aplicación, ni en una Biblia exótica, no podemos pensar en nada inmaterial, es decir, impersonal, para poner en eso nuestra esperanza de que esta va a ser la clave de un mover de Dios. No, la clave de un mover de Dios es un corazón humano rendido al propósito divino. No se trata de la ropa que estás usando, no se trata del púlpito que estás usando, no se trata de las redes sociales que vas a estar usando, se trata de tu corazón rendido a Dios, porque Dios usa personas. Y hubo un hombre esta semana, y hay hombres y mujeres aquí en MCC hoy. Y cada uno de nosotros decir, yo soy ese hombre para las nuevas generaciones. Y no decir, aquí, envíalo a él, sino heme a mí, aquí, envíame a mí. Yo tengo que ser ese hombre, esa mujer para la generación nueva. Para el mover de Dios, para este tiempo, Dios te ha puesto en su reino. Es a ti. Dios está hablando contigo. Y hubo un hombre enviado por Dios. Si nosotros vamos a ser ese hombre y esa mujer, debemos tener un encuentro con Dios. Y esa experiencia con Dios es la que te faculta para ser testigos de Él. Dice el evangelista Juan que Juan el Bautista vino para dar testimonio de la luz. De tal manera
que todo hombre y mujer de Dios tiene una sola tarea: apuntar a Cristo. No se trata de su elocuencia, no se trata de su presencia, no se trata de su gestión, no se trata de sus obras, no se trata de la persona, se trata de Jesús. Juan el Evangelista, hablando de Juan el Bautista, recoge un relato de la gente de su generación. Al morir Juan, la gente empezó a hablar y decían: ¿sabes qué? Juan el Bautista no hizo grandes milagros, pero esto sí hizo. Todo lo que dijo de Jesús fue verdad. Y eso se convirtió como el epitafio para el sepulcro de Juan. Él no hizo grandes milagros, pero esto sí hizo. Todo lo que dijo de Jesús fue verdad. Amado hermano, ¿quiere una vida más grande que esa? El propósito de nuestra vida no es ser la luz, ser testigo de ella. Es cierto que que en Mateo capítulo 5, en el Sermón del Monte, Jesús dijo a los suyos, sus discípulos: ustedes son la luz del mundo. Y una luz no se pone debajo del almud, sino que se pone en un lugar alto para alumbrar a todos los que están en casa. Ustedes son la luz del mundo, ustedes son una ciudad asentada sobre un monte que no se puede esconder. Dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que consideren vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El mismo apóstol Pablo nos dice en Efesios 5:8 que nosotros en otro tiempo éramos tinieblas, pero ahora somos luz en el Señor, y que debemos andar como hijos de la luz. Ok, está bien. Pero de Juan se está diciendo que él no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Un versículo más antes de sacar una conclusión. Juan 5:35, Jesús dice de Juan el Bautista: él era una antorcha que ardía y alumbraba. Vosotros quisiste regocijaros por un tiempo en su luz. Cuando en ese capítulo 1 de Juan, hablando de Juan el Bautista, perdona la confusión, pero es así, Juan hablando de Juan el Bautista, dice que él no era la luz. Lo que está dejando claro es esto: que aunque Juan el Bautista predicó a multitudes, que aunque Juan el Bautista bautizó al propio Jesús y a muchos más, que aun cuando Juan el Bautista tenía un carácter íntegro y que por la verdad estuvo dispuesto a morir, aún así, él no era la luz. Charlie no era la luz. Tú no eres la luz. Richard, tú no eres la luz. Ni Javier es la luz. Ni yo soy la luz. Nosotros somos... Si tenemos algo de luz es porque somos una antorcha. ¿Qué hace la antorcha, Giovanni? Tú la coges y la llevas a la fuente de la luz y tomas de la luz de otro. Si hay algo de luz en nuestro carácter, en nuestros ojos, en nuestro trato, si hay algo de luz en nuestro testimonio, en nuestra enseñanza, si hay algo de luz, es porque nosotros estamos conectados al poder de la luz verdadera. Porque dice Juan, aquella luz verdadera que alumbra a todos los hombres, venía a este mundo y en el mundo estaba. Amén. Aleluya. Aleluya. Amado hermano, somos testigos de la luz. Y como Juan debemos levantarnos a arrojar esa luz. Las tinieblas no van a prevalecer. ¿Te has dado cuenta que tú tomando un simple fósforo, de hecho la palabra fos, ese prefijo, es de allí la palabra griega que para luz, luz es eso, fos. Un simple fósforo
vence la más densa tiniebla. Están estos valientes pescando, grandes pescadores como Jonathan y Erisdani, en medio de la noche de los Cayos de la Florida. De pronto se le acabó la batería, sacan la cajita de fósforo y ellos no pueden verse las manos, pero un simple fósforo vence la más densa oscuridad. No se trata de ti, no se trata de tu apreciación de tu identidad, se trata de que hay poder en la luz de Dios. Las tinieblas nunca van a prevalecer. Aquella luz verdadera que alumbra a todos los hombres. No se me impacienten, por favor. Alumbra a todos los hombres. En primer lugar, Cristo, con la vida de Dios, viviendo visiblemente ante su generación y por el testimonio de las Escrituras, visiblemente a todas las generaciones, no deja excluido a nadie para presentarle la vida de Dios. Él es la luz de todos los hombres. Fue la luz de los niños y de los ancianos, de los hombres y las mujeres, los pobres y también los ricos, del judío y del gentil, del piadoso religioso y del ateo más acérrimo, del hombre de confianza y del escéptico. Él es la luz para todos los hombres. Además de eso, Él tiene una luz con tanto poder que no hay tiniebla en ningún corazón que Él no pueda vencer. Él es la luz de todos los hombres. Amado hermano, dice que si el hombre no participa de esa luz, no porque Él no tenga poder para salvar, sino porque los hombres ven la luz, aman sus obras más que la luz y no vienen a ella. Además, en las palabras de Juan capítulo 1, 2, 11 dice: y a los suyos vino y los suyos no les recibieron. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Él les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amado hermano, Cristo es la luz verdadera en la cual todo hombre puede venir a refugiarse. Si crees en Él, si le recibe como Él es, Él te da potestad de ser llamado hijos de Dios. ¿Qué podemos decir al respecto concluyendo? Primero, si vemos tinieblas a nuestro alrededor, debemos comprender que son el fruto de un mundo caído. Es la nueva normalidad. ¿Tú escuchaste esa frase después del COVID? Uno era la normalidad antes del COVID y después con el COVID ya era normal que tuviéramos máscara, era normal que nadie tosiera en lugares públicos y se tragara todo aquello. Entonces era para adentro. Porque no podemos hacerlo afuera. Antes del COVID, déjame decirle que la gente le temía a una persona con mochila y barba. En el COVID le temían a cualquiera que tosiera. Entonces, esa es la nueva normalidad. Fue la nueva normalidad. Hoy, la nueva normalidad es que las tinieblas abundan. Y nosotros vamos a decir que Dios perdió el control, que no hay esperanza del mundo, porque simplemente pasan cosas tan trágicas así. El mundo está caído, y en la medida en que el hombre no se vuelva a Dios, en esa misma medida abundarán las tinieblas, y las consecuencias de la rebelión siempre van a ser cosas que lastimen nuestro corazón. No hay tal cosa como una sociedad de paz donde no hay Dios.
No hay tal cosa como una comunidad de amor donde no se experimente el amor de Dios. No hay forma que una sociedad se pueda decir psicológicamente que se redimió si no hay un redentor. Sin Dios, la suerte de la humanidad es esta: hay tinieblas, ellas reinan. Ahora, la luz de Cristo viene no solamente para informar al hombre, sino viene para rescatar al hombre, para salvar al hombre, redimir al hombre. Jesús no es una mera buena influencia. Jesús no tiene una escuela llamada iglesia de la cual deberían participar los niños porque le va a hacer bien a su futuro. No, Jesús es más que eso. Jesús es la luz del mundo que viene a traer un nuevo orden a quienes le siguen a Él y un nuevo orden social del cual debemos nosotros participar. Hay una nueva creación que Dios está estableciendo desde el corazón del hombre hasta la tierra de las naciones más lejanas, que se llama Reino de Dios. Y nosotros debemos participar en Él y en sus propósitos. Amado hermano, esta palabra no debería simplemente informarte entonces, sino que debería llevarte qué rastro de sombra de tiniebla puede haber aún en mi corazón, que hace que un antiguo orden del viejo hombre aún prevalezca en algunas áreas de mi corazón, para entonces decir: Señor, tú que eres la luz, ven y arroja luz a mis tinieblas. Porque una es la declaración descarada del hombre, que dice: yo no quiero a Dios, ni mandamientos, ni honrarle. Pero otra es la rebelión sutil de los hijos de Dios, que aún sabiendo que hay habitaciones sin luz en el corazón y con un orden viejo del antiguo dueño, que no quiere que nadie le arroje luz a esas sombras. Y nosotros hoy deberíamos decir: el cambio, el triunfo, la transformación que ofrece la luz comienza conmigo. No nos preocupemos por la paz social y la justicia social cuando aún en nuestro corazón no estamos intencionalmente rindiéndonos a la luz. La respuesta a las preguntas más profundas de la vida nunca se va a encontrar por la especulación del conocimiento y de la ciencia, sino a través de una revelación espiritual acerca de Jesús y de nuestra identidad en Él. Revelación. Necesitamos luz de Dios. A preguntas como: ¿quién soy? ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué es la vida? ¿Qué sentido tiene todo? ¿Qué hay después de la muerte? Todas esas preguntas que carcomen el cimiento de la persona más segura, que no encuentra respuesta en ninguna fuente de cátedra, de ninguna universidad de la tierra. Esas preguntas están satisfechas en una relación personal con Jesucristo. Él viene, Él salva, Él sacia, Él da sentido y plenitud de vida. No necesitas una página más, no necesitas un libro más, no necesitas un título más, no necesitas un cero más en tu cuenta. Lo que necesitas es a Jesús. Ante todo. Nuestra relación con Jesús entonces arrojará un diagnóstico claro de nuestra condición espiritual. Por ejemplo, ¿por qué no leemos más la Biblia? ¿Por qué nos resistimos a la oración? ¿Por qué nos acobardamos ante dar testimonio? ¿Por qué huimos a la reconciliación cuando sabemos que una relación ha sido lastimada? En fin, ¿por qué hacemos aquello que sabemos que no agrada a Dios? Porque en la medida que nos resistimos, nos estamos resistiendo a la luz de Él. Por tanto, venga la luz hoy. Sal de allí. Sal de esa cueva. Sal de esa oscuridad. ¿Cómo le llamas? ¿Cómo le llamas? El nombre que sea. Sal de allí. Ven
a la luz. Nuestra misión entonces como creyentes será reflejar la luz que hemos recibido. No somos nosotros la luz, pero alumbraremos con la luz de Cristo. Ese alumbrar, al igual que Jesús, tiene una parte fundamental, y es esta: tener la vida de Cristo en nosotros y que esa vida de Cristo se exprese en todo lo que somos y hacemos. Amén. Pero no debemos olvidar nunca que Jesús es el Verbo, no solamente porque vivió la vida de Dios, sino porque enseñó la vida de Dios. De tal manera que la luz se expresa no solo en lo que somos y hacemos, sino también en lo que decimos. Tenemos que ser testigos de Jesús. Tenemos que confrontar la cultura. Tenemos que participar en el debate de esa oficina. ¿O acaso los cristianos somos los únicos que no tenemos nada que decir? Es que están reunidos en el medio del break, en el medio del almuerzo, y empieza uno con el chisme, y el otro lo que hizo el fin de semana, y el otro lo que trajo, y el que si la suegra, y que si la mujer la mandó para no sé dónde, y hablan toda porquería que puedan hablar. Pero nosotros no. ¿Por qué? Déjame decirle, una cosa es la censura pública y otra muy diferente es la autocensura. Y déjame decirte que es peor la autocensura que la censura que puedes encontrar en las redes sociales. Está el debate, que ¿por qué no podemos hablar esto? Porque entonces es un discurso de odio. No te preocupes tanto por eso todavía, hasta que no tengas un canal de YouTube. Pero, ahora que no lo tienes, preocúpate por el momento que Dios te da para hablar y que tú mismo, no Facebook, no TikTok, no Instagram, sino que tú mismo te censuras y dices: esto no es políticamente correcto. Si digo esto, me excluyo. Si digo esto, esto es una bomba. Si digo esto es una autocensura. Si tú eres la luz no se puede esconder. Aleluya. Y cuando nos identificamos con la luz, no solamente para recibir luz, sino para pagar el costo de la luz. Si yo me conecto a la FPL y pongo un 220 aquí, otro 220 allá, oye, yo tengo un aire acondicionado, tengo esto, tengo otro, y todo funciona, muy bien. Pero después viene, ¿sí? Mi 350, 415, no falla todos los meses. Porque cuando tú quieres luz, no solamente recibes el beneficio, sino también el costo de ella. Por tanto, si amamos la luz de Cristo, venimos a Él para dar testimonio de Él valientemente. ¿Costará? Bueno, que cueste. Pero que en el costo sea Dios glorificado. Jesús, siendo la luz, fue a la cruz. Y en la cruz, injustamente según los procesos humanos, pero divinamente resuelto, Él llevó el pecado de todos los hombres. ¿Le costó su luz? Le costó su luz. Pero en la cruz, Él absorbió las tinieblas de todos nuestros pecados. Y potencialmente, cada uno de nosotros que hemos creído en Él, tenemos el poder de Dios para vencer las tinieblas de nuestro corazón y vencer las tinieblas que hay fuera en la sociedad. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecerán contra la luz. El apóstol Pablo, Romanos capítulo 13, lo leerá pronto. Él dice: la noche está avanzada, se acerca, dime Mandy, se acerca el día. Vístanse con armas de luz, revístanse del Señor Jesucristo. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno. Gracias por tu palabra.
Y gracias porque yo veo la luz tuya en el rostro de mi hermano y alumbra mis tinieblas. Gracias porque sus miradas disipan todo cielo gris de mi corazón. Gracias. Gracias, oh Señor, porque nosotros hemos pasado del reino de las tinieblas al reino de la luz, del amado Hijo de Dios. Tomamos un momento ahora, Señor, para hacer una oración, una vez más, a favor de la familia de Charles, que esta semana están sufriendo con un dolor indescriptible. Y no solamente ellos, sino también nuestra nación, la gente que aún tiene sentido común, la gente que aún ama la justicia, que aún hay cierto vestigio de amor por la verdad, sufre, Señor. La juventud que tiene sed de ti, sed del Evangelio, sed de la verdad, sufre, Señor. Y aún nosotros que nunca le estrechamos la mano, que nunca le vimos cara a cara, que nunca hemos leído ni un párrafo de él, aún nosotros nos duele y nos afecta en la injusticia de haberse arrancado su vida de una manera tan violenta. Y pedimos, Señor, que para todos los que sufren en este sentido, tú traigas paz, consuelo, esperanza y certeza de triunfo de la luz. Padre, en todo y por todo te damos gloria. Y pedimos esto, Señor, que nuestra vida tomen un nuevo coraje por el Evangelio. Cuando Pablo estaba preso y escribe Filipos, decía que si en algo se alegraba de sus prisiones, es que los demás hermanos con mayor valentía predicaban a Cristo. Te pido que tú llenes las universidades de discípulos sencillos que testifiquen de Jesucristo. Sacude las universidades con el Evangelio. Sacude el sistema educacional con el Evangelio. Sacude las estructuras de justicia y de poder con el Evangelio. Señor, que mientras el mundo está fatigado en otras batallas y en otras luchas, nosotros podamos estar encargados de priorizar tu reino sobre todas las cosas, porque tú cuidas de nosotros en las demás cosas. Padre mío, gracias por NCC, que para mí es un oasis. Te pido, Dios, que aquí la luz sea avivada, que cuando alguien pase cerca de mi luz, me traiga leña, me traiga combustible y sople un poquito, para que mi corazón prenda con mayor luz. Y ayúdame a mí a hacerlo fielmente también para mis hermanos. En el nombre de Jesucristo, el Rey victorioso, el triunfador, el nombre que es sobre todo nombre, cuyo nombre hace temblar las tinieblas, nombre de luz eterna, Jesucristo oramos. Amén.